Esta semana vamos a estudiar la Parashá Pekudei, que quiere decir reencuentro, la número 23 del ciclo anual, que comprende desde el capítulo 25, versículo 1 de Éxodo, al capítulo 30, versículo 10. Allí vamos a encontrar esta enseñanza. Hoy quiero titular la porción de esta semana El Shabbat en el tabernáculo. Y para esto tengo una pequeña introducción que dice: el título de esta parashá puede derivarse del perdón que Dios ofrece a su pueblo, y por tanto Israel tiene una nueva oportunidad. Pudiéramos decir que tiene un reencuentro con su esposo. La segunda mitad del libro de Éxodo describe con gran detalle la construcción del tabernáculo. Cuando vemos el libro de Éxodo, nos vamos a dar cuenta que casi todo el libro de Éxodo consta de las ordenanzas para el tabernáculo, conocido como el Mishkan. Ya expliqué, pero voy a decirle de nuevo, es un santuario portátil que acompañó al pueblo de Israel durante los 40 años que estaban vagando por el desierto. Cuando nosotros miramos lo que sucedió en el desierto, nos damos cuenta claramente que Dios quería, o el deseo de Dios era habitar con su pueblo. Aquí podemos hacernos una pequeña pregunta. ¿Por qué Dios saca a Israel de Egipto? ¿Y por qué no se manifiesta en Egipto? ¿Por qué Él exige que deben de salir de Egipto para que Él pueda estar con su pueblo? Debemos de entender que solo una pequeña porción del pueblo israelita salió de Egipto. Sin embargo, aunque se haya quedado una gran cantidad de los hijos de Israel, o la gran mayoría, en Egipto, Dios no manifestó su gloria allí, sino que Él les exigió que salieran de allá, y fue precisamente en el desierto donde Él les manda hacer el Mishkan, o el tabernáculo. Lo primero, para responder esta pregunta, lo primero que tenemos que saber es que Dios siempre elige el lugar. No es el hombre el que elige. Eso lo vamos a estudiar a través de todas las enseñanzas que vamos a ir viendo. Pero para que ustedes tengan más o menos una idea, cuando Dios llama a Abraham, cuando Dios le dice a Abraham que necesita sacrificar a su hijo, Abraham se levanta muy temprano y él comienza a caminar, y Dios fue el que le indicó a Abraham. Dios le dio una señal a Abraham dónde era que tenía que sacrificarlo. En otras palabras, Dios siempre es el que dice el lugar donde Él debe colocar su nombre. Dios está en todas partes porque su presencia lo abarca todo, pero no necesariamente se manifiesta en todas partes. Él manifiesta su gloria solo en el lugar que Él escoge. Así que Él no lo hizo en Egipto, y eso lo vamos a ver en el capítulo, para entender un poquito más de esto, por qué Dios no se manifestó en Egipto. Vamos a leer el capítulo 20, versículos 22 al 24 de Éxodo, donde el Eterno le dice a Moisés de esta manera: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Dice: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. Y mire lo que dice: en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre,
entonces allí vendré, te bendeciré. En otras palabras, solo el lugar que Dios escoge. Nosotros hemos aprendido que cualquier lugar es la casa de Dios. De hecho, nosotros que venimos del catolicismo, le llamamos a la iglesia la casa de Dios. Pero aquí vemos en las Escrituras que Dios es el que exige y el que determina en qué lugar se va a manifestar su gloria. Vamos a explicar un poquito lo que acabamos de leer en Éxodo capítulo 20, del 22 al 24. Miremos lo que él dice. Habéis visto que yo les he hablado desde el cielo. En otras palabras, Dios está aclarando que Él es el Dios que está en los cielos. No es cualquier Dios. Yo les he hablado desde el cielo para que estén claros, para que estén seguros que yo soy el Dios de los cielos. Lo segundo que vemos es que él dice, no me vas a hacer o no vas a hacer dioses de plata ni de oro. No hagas conmigo así como hacen los pueblos paganos que fabrican imágenes. ¿Por qué? Porque no puedes comparar al Dios del cielo con esas imágenes. Sencillamente porque esas imágenes no son dioses, son ídolos. Y lo tercero, ¿verdad?, es que él dice, el lugar que yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. El lugar que yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Dios no se manifestará en cualquier lugar. Solamente el lugar donde Él coloca su nombre y donde esté un pueblo que guarde sus mandamientos, entonces allí Él va a venir y va a manifestar su gloria. Recordemos que antes de que Dios le diera la orden de fabricar el Mizcán o el tabernáculo al pueblo de Israel, ya Él se había comprometido dándole la ley al pueblo. Lo único que necesitaba Moisés era subir al cielo para ser grabada en las piedras de zafiro. Pero ya Dios se lo había dicho y el pueblo había dicho que sí, que aceptaba la condición de ser su pueblo guardando sus mandamientos. Entonces vemos claramente que Dios coloca su nombre, su gloria, en aquel lugar donde solamente se guardan sus mandamientos, no en cualquier lugar. Eso de llamar a cualquier iglesia a la casa de Dios es un error. Porque si llamamos a cualquier iglesia a la casa de Dios, entonces Dios también se hubiese manifestado en Egipto. Sin embargo, Él mandó al pueblo de Israel que saliera de Egipto. Egipto, hermanos, estaba invadido de ídolos. Ellos tenían ídolos por todas partes. Por eso es que hay tantas plagas, que cada plaga representaba la muerte de un ídolo. Cada plaga representaba la muerte de uno de los ídolos. Y el último ídolo que mató Dios, o que destruyó Dios, vamos a decirlo de esa manera, el último ídolo que destruyó Dios fue el ídolo que acompañó al ejército de Faraón frente al mar. Ese no fue destruido no fue derrotado en Egipto, sino que Dios lo quiso enfrentar en el mar, porque los egipcios pensaban que allá en el mar ese ídolo los iba a defender. Así que, hermanos, no había forma de que Dios se pudiera manifestar en ese lugar. Luego dice, en ese lugar yo entonces vendré y te bendeciré. Termina el versículo diciendo esto: solo
en el lugar donde Dios coloque su nombre, donde se guarde su pacto, solo y exclusivamente en ese lugar Dios va a bendecir a su pueblo. Dios puede tratar contigo en cualquier lugar, puede llamarte, Él lo puede hacer. Cuando el pueblo estaba en Egipto, Él lo llamó de allá. Allá fue Moisés. En otras palabras, Dios va a enviar a alguien a donde tú estés a decirte: es necesario que salgas de allí. O sea, Dios sí te va a hablar. Te va a enviar a alguien que te diga que salgas de allí. Pero allí, en ese lugar, Él no va a manifestar su gloria. Usted puede estar totalmente seguro de eso, porque Él no puede contradecirse. Se lo voy a explicar por qué. Él no puede manifestar su gloria en el pecado. Él no puede estar junto al pecado. Él es santo. Y cada lugar donde exista idolatría, donde no se guarden sus mandamientos, Él no puede manifestar su gloria. Sin embargo, Él sí te dice que salgas de allí. Él sí te envía a alguien que te diga para que salgas de allí. Dios no puede estar con los ídolos. La mayor bendición que Dios le puede dar a un pueblo es revelarle su palabra. A veces nosotros creemos que porque en una iglesia se hizo un milagro, que eso tiene un respaldo maravilloso de Dios. No, hermano, Dios es misericordioso. Una persona clama y Dios le puede hacer un milagro. Eso no quiere decir que Él está dándole la bendición que necesita. Esa persona puede sanarse de una enfermedad, pero si no recibe el alimento espiritual que es para vida eterna, sencillamente cuando muera no tiene la resurrección de los muertos, o va a ser resucitado para deshonra, no para gloria. Así que el mejor regalo o la mejor manifestación de la gloria de Dios es cuando Dios revela su palabra. Personas piensan que porque en un templo hay alegría, cánticos, baile, música y la gente salta y grita, es porque está la presencia de Dios. No, hermanos míos. Si tú quieres saber dónde está la presencia de Dios, tú tienes que saber que Él está hablando en ese lugar, que su palabra se está predicando tal y cual como Él quiere que se predique. Allí estará Él. Allí estará, mi hermano. Usted puede estar seguro de eso. Bien, vamos entonces a leer 2 Corintios 6, del 15 al 18, donde dice: ¿qué armonía tiene Mashiach con el Satán? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Por tanto, Adonai añade, mire lo que les estoy explicando: salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes, ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice Adonai, el Todopoderoso. ¿Se dan cuenta que para que Dios pueda, aparte de ser nuestro Dios, ser nuestro Padre, que Dios puede ser Dios de todo el mundo, pero no el Padre de todo el mundo? Para que Dios sea nuestro Padre, entonces es necesario que nosotros salgamos de ese lugar, que no toquemos lo impuro, que nos santifiquemos, y entonces allí y regresemos a casa, y a partir de ese momento, cuando aceptamos los mandamientos de Él, entonces comenzamos a formar parte de su pueblo y Él comienza a habitar con nosotros. Estamos diciendo que Dios, para habitar con nosotros,
es necesario que nosotros salgamos de ese lugar de contaminación. Es necesario que salgamos de Egipto o del mundo religioso que conocemos nosotros y que regresemos a casa y que comencemos a guardar sus mandamientos. Pero la pregunta que les estoy haciendo ahora es: ¿se puede ser hijo de Dios estando allá? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Recordemos la historia del hijo pródigo. Era hijo, solo que estaba ¿en qué? En rebeldía. Él estaba en una provincia lejana, él estaba apacentando los cerdos, pero él no dejó de ser hijo. Era hijo. Entonces sí se puede ser hijo de Dios y estar en esos lugares. Lo que no se puede es vivir con Dios estando en esos lugares. Lo voy a repetir para que ustedes me capten la idea, o para que abracen la idea completamente. Yo puedo ser hijo de Dios y estar en cualquier congregación. Lo que no puedo es vivir con Dios en ese momento y en esa condición. Yo tengo que salir de allá. Yo necesito salir de allá para regresar a la casa de Dios, de la misma manera que lo hizo el hijo pródigo. Él se fue del lugar y miren las palabras que él dice: he pecado contra el cielo y contra mi Padre. O sea que él es hijo. Porque eso es lo que está aconteciendo con nosotros. Si nosotros decimos que no somos hijos de Dios aunque estemos allá, entonces eso contradice totalmente las Escrituras. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está aconteciendo en este momento? Que los hijos de Dios están regresando a la casa. Lo que se conoce como el regreso de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Éramos hijos, solo que estábamos ¿en qué? En rebeldía. Estábamos fuera de sus leyes, estábamos fuera de su pacto, nos habíamos ido de la casa. De la misma manera, hermanos, que cuando un hijo se va de la casa, el padre lo sigue considerando su hijo, aunque se haya ido en rebeldía, aunque se haya ido sin aviso, aunque se haya ido sin la bendición de su padre. Ese sigue siendo su hijo, solo que está en rebeldía. Y como está en rebeldía, no está viviendo sobre la cobertura que el Padre le está ofreciendo, que es su casa. Y como ese hijo se fue sin la bendición de su Padre, por lo tanto no tiene la bendición de Dios. Hay personas, hermanos, que tienen un concepto de Dios tan distinto. Y siempre están mirando a Dios como un Dios que no perdona, un Dios que castiga, sencillamente porque Él exige pureza. Y confunden la gracia de Dios, la malinterpretan. Que Dios nos ama, y eso lo dice su palabra: con amor eterno yo te he amado. El problema es que Él no permite estar contigo en el pecado. Él te exige que salgas de allí, pero en cuanto tú salgas de eso, Él tiene sus brazos abiertos para recibirte, porque el hijo estaba apacentando cerdos. El que apacenta cerdos le queda el olor desagradable del cerdo. Cuando una persona apacenta cerdos, aunque se bañe, se puede bañar con jabón y con perfume y sigue oliendo a cerdo.
Hágalo por prueba. Trate de estar al lado de una persona que vive apacentando cerdos, que su trabajo es ese. Usted se da cuenta que esa persona va a su casa, se baña y usted puede sentir el olor del cerdo. De igual manera, ese olor a cerdo, que podemos decir que es el olor de pecado que nosotros tenemos cuando estamos en rebeldía, ese olor de pecado no lo soporta Dios. Por eso Dios te pide que salgas de ese lugar. Sal de allí y yo te voy a abrazar, te voy a recibir. La gente piensa que Dios está siempre para condenar. De ninguna manera. Cuando vemos la Biblia dice, vamos a encontrar versículos que dice: venid ahora, estemos a cuenta. Vamos a aclarar este asunto. No te preocupes por tus pecados. Arrepiéntete de ellos. Yo te voy a abrazar, te voy a recibir. Somos nosotros los que no queremos. Dejando bien claro esto, hermanos, vamos entonces a continuar. Les explicaba que en el libro de Éxodo encontramos básicamente tres cosas. Encontramos que los hijos de Israel salen de Egipto. Encontramos las leyes que Dios le va a entregar a Moisés para que se la dé al pueblo, y la construcción del Mizcap o el tabernáculo. Esos son los temas más importantes de este libro. Si usted lo lee en su casa, si usted lo analiza con profundidad, se van a dar cuenta de que estos tres temas son de vital importancia dentro del libro de Éxodo. En mi opinión, estas tres cosas están entrelazadas. Solamente cuando salgamos del sistema babilónico y recibamos la ley de Dios en nuestros corazones, podemos tener comunión con Él. Lo que les acabo de explicar. El hijo, si está fuera, no va a tener comunión con el Padre y no va a vivir amparado bajo la protección de ese hogar del Padre. Porque todos sabemos que un padre que gobierna una casa tiene ciertos reglamentos. Un padre honrado no va a permitir que su hijo traiga una mujer a su casa sin estar casado. Un padre temeroso de Dios no va a permitir que sus hijos digan malas palabras en la casa. Él coloca ciertas reglas. No puedes entrar a la casa después de determinada hora de la noche. No puedes traer ciertos amigos a la casa. O sea, hay ciertas regulaciones dentro de una casa. Pero si tú cumples esas regulaciones, entonces tú vas a vivir en ese hogar, vas a tener comida, vas a tener la protección de tu padre y vas a tener donde dormir, donde bañarte y donde descansar. De igual manera sucede con Dios. Cuando regresamos a su casa tenemos que aceptar las leyes y las regulaciones que Él tiene. Si la aceptamos, entonces también tenemos su protección y todos los beneficios que tiene un hijo de Dios. El hijo, cuando pide, el padre le da. Entonces es una gran ventaja ser hijo. Así que estas tres cosas que encontramos en el libro de Éxodo están entrelazadas una con la otra. Y podemos concluir que sin obediencia no hay comunión con Dios. Si no guardamos sus mandamientos, sencillamente no tendremos comunión. No podemos estar cerca de Él. No podemos estar en la casa del Padre. Hay que salir de donde estamos, del mundo, del pecado,
Hay que recibir su ley como lo hizo el pueblo de Israel. Siempre se los he explicado muchísimas veces que lo primero que Dios le entregó a Israel fueron las leyes para él poder vivir con ellos en el desierto o en la tierra prometida. Todos sabemos que por el pecado de los 10 espías, entonces pues ellos no logran entrar a la tierra prometida. Pero la idea era sacarlos de Egipto, llevarlos a la tierra prometida y allí Dios vivir con ellos. No pudo ser así, tuvieron que regresar al desierto por 40 años. Aquí nos pueden hacer otra pregunta. Si yo vivo en esta vida fuera de la casa del Padre, sin guardar sus mandamientos, ¿puedo tener una parte en el mundo por venir? Yo dije que sí se podía ser hijo estando afuera. Lo que no podía era ¿qué cosa? No podíamos convivir con el Padre. Que era necesario que dejáramos eso, aceptáramos su ley y regresáramos a casa. Yo les hago esta pregunta porque esto es común en el creyente. El creyente no quiere guardar los mandamientos de Dios. Sin embargo, él tiene una esperanza de la vida eterna. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Se puede tener una oportunidad en el mundo por venir, en la vida eterna, si no guardamos sus mandamientos? O sea, si vivimos, digamos, en rebeldía, aunque seamos hijos de Dios, aunque estemos fuera de la casa, pero de alguna manera un día oímos la palabra, pero sencillamente no queremos guardar sus mandamientos, o aceptamos realmente o queremos ser sus hijos, pero no queremos guardar sus mandamientos. ¿Se puede tener una oportunidad en la vida eterna? Yo no creo. No lo creo. Se lo voy a explicar por la palabra. Y mire lo que dice Revelaciones 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en Adonai. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. ¿Porque qué? Porque sus obras siguen con ellos. En otras palabras, desde el momento que nosotros oímos la voz de Dios y comenzamos a obedecer sus mandamientos, en nuestra vida tiene que haber un cambio y comenzamos a obrar, a actuar de acuerdo a su palabra. Por eso dice las Escrituras que nuestras obras continúan con nosotros. Si nosotros no tuvimos ninguna obra de fe, si nosotros no tuvimos aquí en esta vida ninguna obra de fe, no vamos a tener obras que continúen para la vida eterna. Sencillamente no llegan allá porque no las hicimos. Lo que va a continuar contigo es lo que tú hagas aquí en esta vida. Por eso les estoy diciendo que no se puede entrar en el mundo por venir si tú desobedeces los mandamientos de Dios. Porque si no los obedeces aquí, ¿cómo lo vas a obedecer en la eternidad? Si no lo puedes obedecer aquí, donde tu vida quizás sean 60, 70, 80 años, ¿cómo puedes obedecerlos en un mundo donde estarás bajo la ley de Dios por la eternidad? Esto es muy serio, mis hermanos.
Hay personas que pretenden estar con Dios en la eternidad, pero no son capaces de soportar en esta vida estar con Dios. Eso es absurdo, eso no tiene sentido. Las personas piensan que cuando mueran van a ir al cielo, no va a haber ley. Se les olvida lo que el Maestro les enseñó a los discípulos. Véngase hoy tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace ¿dónde? En los cielos. Mis hermanos, en los cielos hay ley. Cuando Dios se le aparece a Moisés, ustedes lo van a leer allí en el libro de Éxodo, cuando Dios se le aparece a Moisés y le dice que él va a sacar al pueblo, a su pueblo que está en Egipto, ustedes se van a dar cuenta que él se presentó como el Dios de sus padres. Él le dice a Moisés: yo soy el Dios de tus padres. En otras palabras, él era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Cuando él está diciendo yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no le está diciendo solamente que él es Dios de Abraham, Isaac y Jacob y que no es Dios del resto del mundo. Él es el Dios de todo el mundo. De hecho, él es el único Dios. Pero cuando él se identifica como Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es porque estos patriarcas, ellos eran los que guardaban sus mandamientos. Por eso él dice: yo soy el Dios de ellos. Aunque él es el Dios creador de los cielos y la tierra, y él es el Dios de todo el mundo, si él se identifica como Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es porque él tenía una relación íntima con ellos. Él se identificaba como el Dios de ellos, porque sencillamente las otras personas, aunque él era Dios de ellos, no obedecían su palabra. Entonces él se identifica con Abraham, Isaac y Jacob. Se dice, mis hermanos, que esa Shekinah, la presencia divina de Dios, se mantenía en el hogar de estos tres patriarcas. De hecho, se comenta que el pan del Shabbat que hacía Sara se mantenía fresco durante toda la semana, de la misma manera que cuando lo acababa de hacer. También se dice que dentro del hogar de Abraham nunca se acababa el aceite de la lámpara que tenían encendida. Había una conexión tan grande entre el Eterno y estos hombres, que miran qué clase de privilegios tenían. También se dice que la presencia divina estaba dentro de sus hogares. Había un ambiente especial porque la misma presencia de Dios estaba allí. Y esto sucedía en la casa de Isaac y más adelante sucedía en la casa de Jacob. Esta es la razón, mis hermanos, porque él se identifica como el Padre, como el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Cuando los hijos de Israel quedaron esclavos en Egipto, lamentablemente esa conexión se perdió. Recordemos que ellos fueron a Egipto y por un tiempo mantuvieron una comunión con Dios, pero ya eso lo hemos explicado en otras clases, que ese pueblo
de alguna manera se fue contaminando con las doctrinas o las religiones que había en Egipto, el estilo de vida de los egipcios. Y entonces ellos fueron perdiendo esa conexión, o sea, esa presencia divina que tenía Abraham, Isaac y Jacob ya no estaba en la casa de los israelitas cuando ellos vivían en Egipto. Se habían contaminado. Ya Dios no podía estar en sus hogares. Más adelante ellos quedan esclavos, porque cuando usted pierde la presencia de Dios en su vida por contaminarse con el mundo, usted queda esclavo. Eso lo dice claramente la palabra, que el que comete pecado, esclavo del pecado queda. Esa es la razón por la cual los hijos de Israel quedaron esclavos en Egipto. La gente le echa la culpa a Faraón. Sí, porque uno siempre le tiene que buscar la culpa a alguien. Siempre tiene que buscar echarle la culpa a alguien. Pero ellos quedan esclavos porque ellos cayeron en pecado. Ellos se contaminaron con las religiones de Egipto. Y comenzaron a adorar los ídolos que tenían en Egipto. Eso no nos pasó a nosotros. En el mundo que nos pasó, nos dijeron, este es tu Dios, y nosotros nos arrodillábamos a cualquier cosa. ¿Y qué pasó con nuestras vidas más adelante? Comenzaron a caer en esclavitud, porque el pecado trae esclavitud. Así que lo que los llevó a ellos, lo que los llevó a ellos a la esclavitud no fue una decisión del faraón, fue el pecado, mis hermanos. Y eso tiene que estar claro en el pueblo de Dios. Si ellos se hubiesen mantenido fieles a Dios, no hubiese sucedido eso. Pero ellos cayeron en esclavitud porque desafortunadamente fueron olvidando los mandamientos de Dios y asimilando las religiones de Egipto. Por esta razón es que Dios tiene que sacar al pueblo que tiene allí en Egipto y tiene que extraerlo de allí, llevarlo a un lugar, y lo primero que hace es santificarlo. Y mire con qué lo santifica. Lo santifica con su palabra. Por eso el Mesías le dice en esa oración al Padre, santifícalos en tu verdad. Dice, tu palabra es verdad. Cuando ustedes ven que el pueblo sale de Egipto, lo primero que hace el Eterno es hablarle, darle los mandamientos. Eso es lo primero que él hace. ¿Qué estaba haciendo ahí con ellos? Estaba santificándolo. Estaba diciendo, no quiero que hagas dioses de plata, dioses de oro. Yo soy tu Dios, el Eterno. Solo a mí me adorarás, solo a mí servirás. Él estaba santificando a ese pueblo que se había corrompido en Egipto. Y cuando el pueblo dijo, estamos de acuerdo y vamos a aceptar lo que tú digas, la presencia de Dios invadió totalmente el territorio de los hebreos en el desierto, y todos, absolutamente todos, pudieron sentir la presencia de Dios dentro de ellos. Dios los había santificado, y una vez que los santificó, envió la presencia divina al corazón de ellos. Esa experiencia fue una experiencia única. Eso lo vemos cuando comienzan a profetizar.
y la presencia de Dios invade todo el campamento de los hebreos. Se dice que fue tan grande lo que sucedió allí que ellos murieron, todos, y que Dios los resucitó. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que ellos dicen: Moisés, habla tú con Dios, ¿para que qué? Para que no muramos. Era tan fuerte la presencia de Dios que sintieron ellos que básicamente murieron. Y Dios los resucitó de nuevo. Fue una conexión directa entre Dios y ellos. Así que el propósito de Dios no era otro que ese: sacarlos de Egipto, traerlos al desierto, lavarlos con su palabra y entrar en el alma de ellos, conectarse el hombre con Dios. ¿Qué pasó entonces, hermanos? Si ese era el propósito de Dios, ¿por qué entonces vemos que Dios le manda hacer un tabernáculo? Si el propósito de Dios era que Él habitara dentro de ellos, ¿por qué entonces aquí encontramos que Dios manda hacer un tabernáculo? Y en el tabernáculo Dios no iba a habitar dentro de ellos, se iba a sentir la presencia de Dios solamente en la tienda del tabernáculo, pero no dentro de los hogares de los israelitas, sino en el corazón de los israelitas. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, se lo voy a explicar. Ellos reciben la orden, reciben la voz de Dios y aceptan lo que Dios les está proponiendo. Nosotros vamos a guardar tu palabra. Aceptamos las condiciones. ¿Qué estaba pasando en ese momento? La esposa se estaba comprometiendo con el esposo. Sí, estamos dispuestos a hacer todo lo que tú digas y a seguirte. Entonces Dios le dice: listo, Moisés, sube. Yo te voy a entonces a sellar el contrato. Yo voy a poner mi firma allí. Me voy a casar con este pueblo. Y Moisés, que es el notario, sube al monte Sinaí y Dios lo eleva del monte Sinaí hacia el cielo. Y él comienza a recibir los mandamientos que Dios tiene para su pueblo. Dentro de ese contrato, para que seas mi esposa, te voy a dar una lista de cosas que tú tienes que hacer. Así más o menos como cuando el marido le dice: tienes que cocinarme, tienes que lavarme, tienes que cuidar los niños, y yo voy a salir a buscar trabajo y a traer el cheque esta semana para dárselo totalmente a mi esposa. Pasa que hay hombres que no cumplen tampoco eso, por eso las mujeres no le aguantan. El hombre cobra el cheque y llega a la casa sin dinero y exigiendo comida. Aleluya. Se lo gastó todo con los amigos. Bien, hermanos, ellos habían aceptado la ley. Moisés sube, pero hay algo que sucede. Moisés se tarda medio día más de lo que tenía que tardarse. Medio día. Y el pueblo no soportó más. O ellos habían entendido que Moisés iba a estar 40 días y 40 noches.
Pero no habían contado que Moisés se había ido de tarde. O sea que ese día no contaba. Y cuando se cumplen esos 40 días, ellos dicen, Moisés murió. Y ya vimos en las enseñanzas pasadas que al pueblo se le muestra inclusive a un Moisés muerto. Y el pueblo dice, necesitamos a alguien que nos guíe a la tierra prometida. Si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, el pecado de Israel, desde el punto de vista que ellos dicen, necesitamos a alguien que nos guíe, no está tan mal. Porque después de todo, Dios los había sacado de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. O sea que sus intenciones no eran malas. Era que alguien los guiara. Y así que ellos deciden hacer una imagen, y en este caso hacen la imagen de un becerro. Por allí yo estuve estudiando algo, que ellos deciden hacer un becerro porque ellos iban a entrar a una tierra agrícola. Y así que ese ídolo, que es el becerro, que puede ser el animal de trabajo que se utiliza en los sembríos, como el buey, vamos a decirlo de esa manera. Entonces ellos concluyen que deben de tener esa imagen de alguien que los guíe para que cuando entren a esa tierra, entonces ellos puedan trabajar la agricultura como lo hacen juntamente con el buey. El buey es el que ara la tierra. Pero bueno, eso forma parte de las enseñanzas orales. Lo que dice las Escrituras es que ellos construyeron este ídolo, y por ese pecado que ellos cometen, es que entonces ya esa conexión se pierde. Ya la presencia de Dios no va a estar en el corazón de ellos. Ya entonces la presencia de Dios tenía que estar en un lugar aparte. En otras palabras, la construcción del tabernáculo, aunque a todo el mundo le parece algo maravilloso, realmente no era la finalidad de Dios. No era el propósito de Dios. El propósito de Dios era habitar dentro de ellos. Por el pecado del becerro, entonces se rompió esa comunión del pueblo con Dios, y a partir de ese momento entonces el pueblo tenía que aceptar con más seriedad el compromiso que tenían de guardar los mandamientos, y también aceptar las condiciones que Dios les daba, y por otra parte asumir las consecuencias por haber pecado, y por esa razón tenían que entender que la comunión con Dios no podía ser de la misma manera. En otras palabras, cuando en un matrimonio hay un problema, se requiere de que ese problema sea arreglado para continuar juntos. Tú no puedes seguir con ese problema toda la vida, porque entonces no vas a poder estar junto con una persona. La Biblia dice, no se puede estar juntos si no nos entendemos. Si el problema no se resuelve, entonces se produce la separación. Entonces Dios, para no divorciarse de su esposa en ese momento, dice, te voy a aceptar el error, pero ahora cuando ustedes se vayan a acercar a mi presencia, entonces tiene que haber un sacrificio, tiene que haber un mediador, tiene que haber un sumo sacerdote. Decir que el pueblo comete el pecado del becerro de oro es que Dios ordena el tabernáculo. ¿Cómo le parece? Nosotros
siempre decimos que Israel, ¿cómo pudo ser tan terco, vamos a decirlo de esa palabra, tan duro de servir? Se acababa de comprometerse con Dios en ese momento. ¿Cómo es posible que días más tarde traiciona a Dios de la manera que lo hizo? Si nosotros analizamos lo que sucedió en el Sinaí desde un punto de vista distinto al que la gente acostumbra a mirarlo, nos damos cuenta que Israel pecó sencillamente porque no estaba en la capacidad de recibir tanta gloria. O sea, en otras palabras, Dios le acepta que el pueblo haya pecado, porque era un pueblo que estaba saliendo de la idolatría. Estaba acostumbrado a vivir en la idolatría, y de un momento a otro se encuentran con el Dios de la gloria, que derrama su gloria sobre ellos, los atraviesa por el mar, les hace todos los milagros en Egipto, les envía maná del cielo y luego se manifiesta en ellos. Era demasiada gloria para el ser humano. O sea, en parte el pueblo de Israel estuvo justificado de que eso aconteciese. Voy a detenerme un poquito acá. Ustedes no se han dado cuenta que cuando una persona es muy usada por Dios, puede caer. Está recibiendo mucha gloria. Cuando esa persona recibe mucha gloria, puede tomarla personal. Puede decir que es él el que lo está haciendo. Por eso Dios nos va dando de a poquito. El apóstol Pablo, que dice que tenemos, ¿qué cosa? Un tesoro en vasos de barro. Si Dios nos entrega toda su gloria de un momento a otro, podemos cometer el error que cometió el pueblo de Israel. Ellos se sintieron ángeles, así dice el Midrash. Se sintieron personas que fueron elevadas a un nivel espiritual muy alto. Por eso ellos toman la decisión: no, nosotros vamos a agarrar y vamos a nombrar un nuevo líder, y hagámonos un becerro de oro y él nos va a guiar a la tierra prometida. Comenzaron a tomar decisiones que no les correspondían. En otras palabras, les hizo daño esa gran bendición que habían recibido. Y eso lo podemos ver muchas veces en muchos ministros y en muchos hombres de Dios que algún día conocieron algo de la palabra, y cuando le dicen: sabes que estás equivocado, sabes que tienes que aprender, sabes que tienes que mejorar en esto, te dicen: no, yo tengo tantos años ya, yo he sentido la presencia de Dios, Dios me ha hablado y yo no puedo retroceder, yo estoy seguro de lo que sé. Le sucede lo que le sucedió al pueblo de Israel. Les hizo daño la gloria. Por esta razón, entonces, el pueblo peca, y a partir de ese momento, entonces Dios le dice: bueno, ahora mi presencia estará
con vosotros, no estará en vosotros. Y les ordena hacer el tabernáculo. Dios, hermanos, no quería, por supuesto, eso. Esa es la razón por la cual Él establece un último pacto. Por eso Él renueva ese pacto que hizo con ellos allá en el Sinaí. Por eso a Dios le toca renovar ese pacto, porque la finalidad de Dios no era habitar en un tabernáculo. Yo se lo voy a comprobar. Jeremías 31, del 31 al 34. He aquí que vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, ¿qué cosa? Invalidieron mi pacto, lo rompieron. Aunque yo fui, ¿qué cosa? Un marido para ellos, dice el Eterno. Pero este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Eterno, voy a colocar mis leyes, ¿dónde? En su mente, y las escribiré en sus corazones. En otras palabras, ya no la voy a escribir en una tabla. No lo voy a hacer. La voy a escribir dentro de ellos. Y dice, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñarán más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Eterno, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Eterno, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Entonces, ahí ustedes se dan cuenta que el propósito de Dios de sacar al pueblo de Israel de Egipto no era otra cosa sino que colocar, ¿qué cosa? Su Torá en el corazón de ellos, para que Él fuese nuestro Dios. Así, para que nosotros tuviéramos ese título, o para que cuando Dios se dirigiera hacia nosotros, cuando Dios se iba a dirigir a nosotros, se iba a dirigir como se dirigió a Moisés. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Yo seré el Dios de ellos, de los que obedecen mis mandamientos. Porque yo, mi ley estará en sus corazones, y allí, en sus corazones, yo me voy a manifestar. Recuerden ustedes dónde se manifestaba la Shekinah. ¿Dónde se manifestaba, mis hermanos? Se manifestaba ¿dónde? En el cofre donde estaba la ley. Y si la Shekinah se manifestaba en el cofre, si la ley de Dios está en nuestros corazones, ¿dónde se va a manifestar la presencia de Dios? En nuestros corazones. Hay personas que no quieren recibir la ley. Hay personas que no quieren recibir la ley. Ellos dicen, yo estoy bien con la gracia. Pero acabamos de leer que Dios necesita colocarle su ley en los corazones del pueblo de Israel para que sean su pueblo. Si Israel necesita recibir la ley de nuevo para que pueda ser pueblo, ¿cómo Dios puede llamar a otro pueblo que no guarda su ley como su pueblo? Eso es absurdo. Si su pueblo necesitó una restauración y volver a entender que la ley de Dios debería de colocarla en sus corazones para poder ser otra vez su pueblo, ¿cómo la iglesia o cómo el pueblo que no quiere guardar la ley de Dios pretende ser pueblo de Dios? La Biblia dice que hay una sola ley para el nativo y para el extranjero. No existen dos cosas como la ley y la gracia. Un pueblo recibe la ley y el otro recibe la gracia. Eso es absurdo. Es una sola ley
tanto para Israel como para el que viene de afuera, para el extranjero. Nosotros éramos extranjeros, eso lo dice el libro de Éxodos. Ya no van a ser más extranjeros, ahora son miembros de la familia de Dios. Otra cosa que tenemos que pensar es ¿cómo es posible que a pesar de todos los errores que ha cometido Israel, porque ya vimos que desde el becerro de oro hasta lo último que cometieron fue en parte el rechazo del Mesías, ¿cómo es posible de que Israel haya cometido tantos errores y sin embargo Dios dice que lo ha amado con amor eterno? Usted diría, estamos hablando de un Dios masoquista. Cualquier persona diría eso. ¿Cómo es posible que Israel haya cometido tantos errores? Y sin embargo Dios sigue en pacto con el pueblo de Israel, sigue amándolo. Israel es el pueblo que Él ha escogido para gobernar las naciones. Y usted se preguntará, ¿por qué? La respuesta está aquí en esta enseñanza. Cuando ellos pecaron, ellos entraron en arrepentimiento. Y todo el pueblo entró en arrepentimiento y le dijo a Moisés: Dios no nos puede dejar sin su ley. Queremos la ley de Dios en nosotros. Dios no puede dejarnos sin su ley. Así que todo el pueblo entró en arrepentimiento, mis hermanos. No piensen que Dios le regresó la ley a Israel solamente por los méritos de Moisés. No, hermano, no lo crea de esa manera. Para que Dios le entregara de nuevo el pacto, para que Dios volviera a firmar el pacto con su pueblo, es porque su pueblo se había arrepentido y había entendido que había cometido el peor error del mundo: haber rechazado la palabra de Dios. ¿Y cómo la rechazaron? Cuando construyeron un ídolo. Y eso está allí impreso en los 10 mandamientos: no te harás imagen ni semejanza de mí, de ninguna manera. Ellos entendieron que habían roto la ley, que la habían quebrantado, y todo el pueblo entró por 40 días en arrepentimiento y llorando y clamando que Dios le devolviera la ley. Esa es la razón por la cual, mis hermanos, Moisés sube de nuevo al monte Sinaí y les trae de nuevo los mandamientos. Esa es la razón por la cual Dios le renueva el pacto a ellos allí en ese momento, porque ellos pidieron que se les diera de nuevo la ley. Moisés, cuando hizo su intervención después del pecado del becerro de oro, Moisés logró que la Shekinah regresara a Israel, pero no a sus corazones. ¿Sabes dónde la puso? La puso en un tabernáculo. Allí en el tabernáculo se manifestaba la presencia divina. Ya no era en el corazón de los hombres. Pero nuestro Mashiach, Yeshua, por sus logros hizo que la Shekinah bajara y se postrara otra vez en los corazones de sus primeros creyentes. Por eso vemos que en el día de Pentecostés, que casualmente es el día que Dios le entrega la ley a Moisés, ese día concuerda
la presencia de la Shekinah vino sobre los primeros creyentes en el Pentecostés. Ese día fueron ellos todos llenos de la presencia de Dios. Se repitió lo que sucedió una vez allá en el Sinaí con Moisés y los ancianos que estaban allá. Sin embargo, hoy hermanos, en este tiempo profético, donde Dios nos está revelando la importancia de regresar a casa, Dios está haciendo que en cada hogar se abra, en cada hogar de un israelita se abran las puertas para que esa presencia divina descienda sobre cada uno de nosotros. Hoy, cada hogar de un israelita que ha recibido el pacto o que ha entrado en pacto de nuevo, tiene el privilegio, mis hermanos, que tuvo Abraham, Isaac y Jacob, sentir la presencia de la Shekinah en su casa. Y esto lo dice Juan 14, del 21 al 24, de esta manera: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Adón: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondió Yeshua, le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mi palabra, y mi palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre. Esto quiere decir, mis hermanos, que en este tiempo que Dios nos está revelando la palabra, nos está revelando la importancia de guardar sus mandamientos, nos está dando la oportunidad de que nuestras casas se transformen en las casas de nuestros patriarcas. Nos está enseñando de que allí se puede postrar la Shekinah cada día de Shabbat. En cada Shabbat nosotros podemos hacer que la gloria de Dios descienda a nuestro hogar. ¿Sabes qué está haciendo Dios? Dios nos está limpiando con la palabra, porque Dios lo va a hacer. No solamente en este lugar se va a sentir la presencia de Dios, sino en nuestros hogares, cuando entendamos la importancia de su palabra, cuando comprendamos lo grande que es lo que Él nos está entregando en este momento. No nos va a pasar lo que le pasó al pueblo de Israel, porque Dios tiene misericordia de su pueblo. Por eso nos está preparando, nos está limpiando con su palabra, para que entendamos el valor y lo grande del regalo que Él quiere darnos. Él quiere regresar su presencia a nuestros hogares y a nuestros corazones. Cuando nosotros hacemos el Shabbat, no solo traemos la presencia de Dios, sino que traemos el espíritu de Mashiach a nuestra casa. De aquí que en muchos hogares se coloca una copa extra, porque se supone que el espíritu de Mashiach está allí. Eso lo acabamos de leer. El que me ama, guarda mis mandamientos, vendremos. Mi Padre y yo vendremos, haremos morada con Él. Nuestras casas se van a transformar en la casa de Abraham, donde se sentía la Shekinah. Cuando nosotros miramos los instrumentos que se colocaron dentro del tabernáculo, podemos ver que había pan, había vino y había una lámpara. Y cuando hacemos el Shabbat, precisamente esas tres cosas no pueden faltar: vino, pan
y una lámpara. Porque sencillamente eso, el Shabbat, era lo que Dios realmente quería darle al pueblo de Él. Lo que Dios quería no era tener una tienda aparte, sino estar dentro de nuestros hogares. Así que cuando usted comienza el día viernes en la tarde a hacer el Shabbat, usted está construyendo una tienda, mis hermanos, para que la presencia divina de Dios entre a su hogar. Esa es la razón, mis hermanos, por la cual cuando se estaba construyendo el tabernáculo, en el día de descanso no se podía trabajar. Dios consideró más importante el Shabbat que el mismo tabernáculo. Y no solamente eso, cuando se construyó el templo de Salomón tampoco se trabajaba el día de descanso. Porque el Shabbat, mis hermanos, representa Dios en nosotros. Eso es lo que representa el Shabbat. Cuando usted el día viernes, usted coloca la mesa, usted prende las velas, usted coloca pan, coloca vino, usted está pactando con el Dios de Israel. Usted está diciendo: Señor, este es el pacto que estamos haciendo para yo ser tu pueblo y para que tú seas mi Dios. Entra a mi hogar, transforma esta casa en tu tabernáculo. Y sabes que en el Shabbat no hay un cofre con los 10 mandamientos. ¿Saben por qué no lo hay? Porque ahora esos mandamientos deben de estar en nuestros corazones. El Midrash dice que cuando el pueblo se mantenía en santidad y presentaban sus sacrificios, los querubines que estaban en el propiciatorio, en ese cofre donde estaba la ley, dice que esos querubines se abrazaban. Esos querubines fueron construidos de una masa de oro puro. De hecho, esos querubines estaban fabricados en una misma pieza. Ellos estaban unidos en una misma pieza, pero a su vez estaban separados. Aunque era una misma pieza, un querubín estaba de un lado y el otro querubín estaba del otro lado. Cuando el pueblo se mantenía en santidad, ellos se abrazaban. Los querubines de oro se abrazaban. Y no solamente eso, sino que volteaban su cabeza en dirección al pueblo. Pero cuando el pueblo pecaba, entonces los querubines no se abrazaban y colocaban su mirada en contra del pueblo. Estos querubines fueron hechos, como les expliqué, de una sola pieza, para decirnos que debemos de estar, así como esos querubines estaban unidos por una sola pieza, nosotros tenemos que estar unidos a Dios de la misma manera. El Shabbat, hermanos, es tan importante que en el judaísmo se cree que si todos los hijos de Israel que están en todo el mundo celebraran 2 Shabbat seguidos, los cielos se abren y Dios envía al Mesías. Si usted, amigo mío que me está oyendo, que dice que ama a Cristo, que anhela su venida, usted debería hacer el Shabbat. Si todo el pueblo de Dios celebra 2 Shabbat consecutivos, Dios nos envía al Mesías. Porque celebrar el Shabbat, mis hermanos, es desear la paz, desear el reino de Dios, desear que el Mesías venga.
desear que Dios establezca sus leyes en nuestros corazones, desear que la presencia de la Shekinah se postre dentro de nosotros, en nuestros hogares, y que gobierne nuestras vidas. Shabbat Shalom a todos mis hermanos.